estudiar este capítulo. En primer lugar, en el verso 5, ustedes conocen muy bien esa porción, gloriosa porción que vamos a tener que enfrentarla en los días sucesivos con los hermanos en el norte. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Del verso 5 al verso 8, creemos que representa el corazón de la exhortación que el apóstol menciona aquí en el capítulo 2. Pero si yo tuviese que afrontar este estudio, tendría que partir primero por allí. ¿Cómo no hablar de la grandeza, de lo que significa, igual parece una contradicción lo que voy a decir, la grandeza de la humillación, de la bajeza, de la humillación voluntaria, de la abnegación del Señor, mencionado desde el verso 5 al verso 8. Pablo presenta el ejemplo supremo del Señor en cuanto a lo que significa pensar en los otros. Significa desprenderse de sí mismo, de sus propios intereses personales por el bien de los otros. En el capítulo 2, la palabra clave también es la palabra otros. El Señor Jesús se despoja por otros, por nosotros, que éramos esclavos perdidos. El Señor se despoja a sí mismo y en beneficio eterno de nosotros. Si usted estudia el capítulo 2, también el apóstol Pablo lo va a hacer. Él deja a un lado la consideración de su propio ministerio o servicio para reconocer la importancia y grandeza del servicio de comunión de los filipenses delante de Dios. Y también tenemos el ejemplo de Timoteo, quien el apóstol muy claramente dice que Timoteo busca no lo suyo propio, sino lo de los otros. Como he dicho, en este caso lo de Cristo Jesús, pero lo hace por los otros, en este caso sus hermanos. Y en el caso final de Epafrodito, al final del capítulo 2, también vemos a un hombre que por la obra de Dios estuvo próximo a la muerte, exponiendo, dice Pablo, su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, en el verso 5 y al verso 8 tenemos el sentir supremo, es decir, la mentalidad. La palabra sentir ahí es mentalidad. Es una mentalidad, una forma de no solamente de pensar, sino de vivir y de actuar. La mentalidad del Señor, el sentir supremo del Señor. Y en base a ese sentir, en el verso 2 y verso 3, Pablo nos exhorta a imitar ese sentir, cuando en el verso 3 dice, nada hagáis por contienda, dice, sino antes, dice, bien con humildad. O sea, nos lleva al sentir de Cristo, a practicar el sentir de Cristo. Estimando, dice la palabra que Cristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, dice, estimando a los demás, es decir, a los otros, como superiores a él mismo, a ti mismo. Además, el apóstol agrega en el verso 4, no mirando por lo tuyo propio, sino también por lo de los otros. Así que en ese verso 3 y 4 tenemos la imitación, el llevar a cabo la práctica de ese sentir supremo del Señor, de abnegarse, de humillarse, de dedicarse, de renunciar a sus derechos legítimos por los otros. Aquí, ¿a dónde quiero ir, hermanos? Yo quiero ir a lo siguiente, que si nosotros entendemos y comprendemos con la ayuda del Señor lo que significa el acto supremo de la humillación de Jesucristo, y nos disponemos, aquí no es asunto de sentimiento, la palabra en realidad nos exhorta, es un verdadero mandamiento cuando el apóstol dice claramente ahí, haya en vosotros. Esto es algo que no podemos dilatarlo, es algo que perentorio de parte del Señor. Por lo tanto, en el verso 3 y verso 4 está la obediencia a la exhortación de la apóstol. Cuando yo estimo a los demás como superiores, cuando yo decido en obediencia a esta exhortación del Señor, a no mirar lo mío propio solamente, sino por lo de los otros. ¿No les parece, hermanos, que si efectivamente nosotros actuamos según el sentir de Cristo, no hay ninguna duda que lo que está mencionado en el verso 1 se va a llevar a cabo en el ámbito de la asamblea de una manera plena, real, efectiva,
van a haber consecuencias, van a haber efectos notables, claros. Va a haber consuelo en Cristo evidente. Va a haber consuelo de amor como una familia entre los hermanos. Va a haber un afecto entrañable, permanente. Va a haber una actitud de misericordia evidente entre los hermanos. Lo que quiero decir, hermanos, es que estos 5 ingredientes dependen absolutamente de que yo ponga en acción, en práctica, lo que va a ser una exhortación fundamental del apóstol, que haya en nosotros el sentir de Cristo. Lo hermoso, hermanos, es que en el caso de los filipenses, efectivamente lo hay. Cuando nosotros leemos ahí, si hay alguna consolación, no es un sí condicional, sino que es un sí de afirmación. Podemos leerlo de la siguiente manera: puesto que hay consolación, en vista de que hay consuelo, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, en vista de que hay misericordia entre vosotros. Pablo dice, hermanos, completad mi gozo. En otras palabras, Pablo está pidiendo más y más fruto. El Señor lo hace a través de él, más y más fruto, más y más fruto. De tal manera que eso se puede expresar a través de lo que va a mencionar en el capítulo 2 ahí, la unidad visible, clara, de un mismo amor, de una misma unanimidad, y sintiendo una misma cosa. Eso es lo que el apóstol está pidiendo a los hermanos. Yo no sé si avanzar realmente en el estudio. Me gustaría detenerme acá y repetir esta idea que creo para mí es muy importante. Y cuando veo la realidad de mi propia asamblea, a la cual no puedo juzgar, el Señor sabe, y cuando veo la realidad de mi propia asamblea, quisiese que hubiese mucho más. Y quizás en muchos lugares, si no en todos, nosotros quisiésemos mucho más, mucho más. Creo que hay consuelo en Cristo, en el lugar donde yo me congrego al Señor. Creo que hay consuelo de amor, hay comunión del Espíritu, hay afecto entrañable y hay misericordia. Yo no sé cuál es, hermano, la realidad de los hermanos ahí en la Patagonia. No sé cómo es la realidad de los hermanos en el norte. Podría quizás dar testimonio de la realidad del lugar donde yo me congrego. Pero quiero decir una cosa que creo que es importante. No esperemos que los demás actúen para con nosotros, prodigándonos amor, prodigándonos un afecto entrañable, expresando misericordia. No esperemos solamente que los demás nos consuelen. Si usted ve que en su asamblea falta mucho de esto, no espere que los demás empiecen a cambiar las cosas. Hágalo usted mismo. Parta por usted mismo. Usted mismo puede ser no un termómetro, ¿no es cierto?, que cambia de acuerdo al ambiente, sino que usted puede ser un termostato, es decir, usted puede cambiar el clima de comunión en medio de la asamblea. Si usted se dispone, como el apóstol aquí nos exhorta, a actuar según el sentir de Cristo. Yo creo que todo hermano, quien quiera que sea, sin ninguna ambición, sino la única ambición real, genuina, de amar y servir al Señor, todo hermano que actúa con humildad frente a los demás, no buscando aires de superioridad sobre los otros, todo hermano que decide y determina obedecer al Señor y expresar ese sentir a través de buscar lo de los demás, todo hermano necesariamente en esa actitud siempre va a influir, más que positivamente, el ámbito donde él se congrega. Seguramente muchos de nosotros que estamos pobremente expresando estas virtudes, tendremos que reconocer las cualidades de aquellos e imitarles a aquellos que nos dejan un buen ejemplo de abnegación por amor a nuestras almas, a nuestras almas. Así que, hermanos, a lo mejor tendríamos que haber empezado así, pero el Espíritu Santo quiso hacerlo así. Yo no quiero cambiar el orden, pero lo sugiero así. Contemplemos, apreciemos, examinemos, realmente seamos cautivados por el sentir de Cristo, su ejemplo supremo en el versículo 5, y pongámonos a imitarlo de manera práctica.
Esta porción que ha sido debate teológico durante siglos, pierde el valor cuando nosotros, siendo tan suprema, tan profunda, tan grandiosa, acerca de la humillación del Señor, pierde su razón cuando nosotros no actuamos consecuente con la verdad que aprendemos en la palabra. Estimar a los demás como superiores, no buscar lo tuyo propio, actuar con humildad, vivir para Cristo, desviviéndote por tus hermanos, por los demás, es la manera en que el ámbito, el ambiente, el clima de comunión, digamos así, de la asamblea puede mejorar notoriamente. Si ya lo hay, puede ser mucho más evidente. Si no lo hay, es algo para preocuparse. Pero el apóstol Pablo está reconociendo que sí lo hay todavía. No plenamente, no rebosando, pero el deseo de él es que, así como le escribe a los filipenses y a muchas otras iglesias también en sus cartas, es que en esto abunden y sobreabunden. Como hemos dicho, lo hemos graficado así, que el balde rebose plenamente, y eso afecte, influya en todos los demás. Cuando la palabra entonces nos habla de este consuelo de amor, de esta consolación en Cristo, ahí dice, si hay, en vista de que hay consuelo en Cristo. Sí, hermanos, hay consuelo en Cristo. Hay consuelo en Cristo entre los filipenses. Lo hubo. Lo hay entre nosotros. Lo hay en la Patagonia. ¿Cómo lo puedo afirmar? Es que la presencia de Cristo en medio de nosotros es el gran consuelo que tenemos como creyentes. No importa cuán ardua sea la batalla, no importa la circunstancia que tengamos que enfrentar, saber en primer lugar que estamos en Cristo es un tremendo consuelo. El ejemplo del Señor en sufrimiento y desprecio por el mundo, por causa de la verdad, es para nosotros un ejemplo animador. Es un consuelo realmente al corazón. Pero sobre todas las cosas, debemos siempre recordar que la presencia del Señor en medio de su pueblo es la más grande razón de consuelo. Hay de aquel o de aquella hermano o hermana que pierde el valor, el alto concepto de lo que significa estar congregados, aunque sean dos o tres, los que hemos sido congregados hacia su nombre, por el Señor. Ahí está el consuelo. Ahí está el consuelo en Cristo. El apóstol Pablo usa esa palabra que nosotros conocemos muy bien, que tiene que ver con el bendito Espíritu de Dios, el famoso o el llamado Paracletos, el Consolador. Es el ministerio del Espíritu Santo, pero también es el ministerio del Señor desde el cielo. Yo estoy pensando en Moisés, cuando está ahí en la ardua batalla, Moisés en el monte intercediendo, Josué peleando con los ejércitos de Israel contra lo que sabemos que representa la carne, Amalek. Ahí está Moisés y tiene la asistencia de dos hombres, Hur y Aarón. Hur y Aarón. Aarón sabemos que representa a nuestro sumo sacerdote. Hur, se dice que su nombre significa el que nació libre, el que es libre, quizás refiriéndose, y podríamos aplicarlo al Espíritu Santo. La verdad es que ambos personas divinas, el Espíritu Santo intercede en nosotros, juega con gemidos indecibles. Él nos ayuda, dice, nos ayuda. Romanos 8:26 lo demuestra así, él nos ayuda en nuestra debilidad. Y la idea ahí es que nos echa una mano, o más bien dicho, levanta nuestros brazos caídos, nuestras fuerzas debilitadas. Lo hace el Espíritu Santo en nosotros, pero hay uno en los cielos también que intercede por nosotros según Romanos 8, y es el Señor. Si el Espíritu Santo está en nosotros, hay uno que está sobre nosotros o alrededor de nosotros, que es el Señor. Si hay uno que conoce los más íntimos pensamientos, sufrimientos y pensamientos del corazón, es el Espíritu Santo, el Señor también. Pero hay uno que tiene poder para controlar, dirigir las circunstancias de nuestra vida, ese es el Señor desde los cielos. Por algo Romanos 8 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, todo concurre hacia el propósito.
de nuestro bien espiritual. Así que, hermanos, yo pregunto en esta tarde, en esta noche, el congregarse al nombre del Señor, el ser parte de ese grupo al cual el Señor le ha llamado mediante el Evangelio, le ha congregado hacia la persona del Señor, a su Santo Espíritu, es para usted el lugar donde la presencia del Señor representa el más grande consuelo. Porque si estamos hablando en el ámbito de la lucha, si Cristo no estuviese en medio nuestro, seríamos simplemente una organización humana más, efímera como todas las organizaciones humanas. La presencia de Cristo es el más grande consuelo. Estar en Él, su ejemplo, su presencia, su ánimo, su fortaleza en nosotros. Cuando todos los demás consoladores fallan, cuando todos los demás no ayudan, la presencia del Señor, la realidad de su presencia en su pueblo, eso es lo más importante. Lo había en Filipos, lo hay en la Patagonia, lo hay en la quinta región de Valparaíso, lo hay. El disfrute pleno o no de aquello depende de nuestra comunión o cercanía con el Señor. El alto aprecio y concepto que tengamos de su presencia. Qué pena que tantos hermanos, a veces, uno mira en nuestra realidad acá, se alejan de las reuniones, se apartan de las cosas del Señor, simplemente porque dejan de apreciar este tesoro tan grande que tenemos, que Cristo está en medio de su pueblo. Él es nuestro mayor consuelo. Él es la razón por la cual nos congregamos. Él es la razón por la cual, a pesar de las muchas dificultades, luchas o decepciones que podamos experimentar en la vida, en nuestra vida cristiana, Él es la razón por la cual podemos seguir fielmente, porque Él está en medio. Si Él no está, no hay nada, todo se termina. Pero como Él está en medio, Él es nuestro consuelo. Pero gracias a Dios también, si bien es cierto, el Señor es el consuelo principal de todos, también tenemos y debiéramos tener, pero no estoy pensando en la responsabilidad de mis hermanos hacia mí, sino en mi propia responsabilidad para con mis hermanos. Yo, partiendo de mi responsabilidad primero, yo debiera ser un elemento activo de consuelo hacia el que sufre, al debilitado, No tengo el video. al que esté en dificultad. Así que, hermanos, cuando habla también la Escritura, que hay, dice, consuelo de amor. Consuelo de amor. Ese es el amor de Dios, el ágape, tan hermosa palabra, que es ese amor práctico que se demuestra en sacrificio. Y que podríamos definirlo como el apóstol lo va a definir más abajo. Es ese amor que nos hace buscar no lo nuestro propio, sino lo del Señor. Esa palabra consuelo significa que una persona se acerca muy cerca, prácticamente pone su mano sobre mi hombro para animarme, para fortalecerme, para animarme a seguir, para levantarme a seguir batallando, seguir luchando. Quiera Dios que toda asamblea sea un ámbito de consuelo de amor. Mírela como una familia. Mírela como una familia. Es así como el apóstol nos está llevando a concebir, a entender la iglesia local. Imagínese usted, hermano, hermana, imagínese usted un creyente o cualquier persona, cualquier hombre, un dueño de casa, un trabajador de su hogar que está todo el día ahí en la lucha diaria, como decimos, probado hasta la paciencia, en esos días que a veces quisiéramos que nunca sucedieran, cansado, al borde de la depresión, del agotamiento, de las largas jornadas, de las grandes exigencias que la vida, el ámbito laboral y los problemas de la vida a veces también nos suscitan. Pero no más termina la jornada de ese trabajador y vuelve a su casa. Vuelve a su casa y cuando llega a su casa entonces se abre la puerta. Imagínense que su señora le sale a encontrar. Luego siente de primera, ¿no es cierto?, el olor del hogar, el jugar de los niños, la risa de los niños, los brazos de los niños. Parece que en un segundo, cuando esa puerta se abre, parece que valió la pena todo el sufrir,
el agotamiento, el cansancio del día. Realmente en el mundo tendríamos que reconocer que existen muchas cosas que agobian el espíritu, que agobian el alma, aún del inconverso y aún del creyente. Pero cuando, así como ese hombre llega al hogar y es un verdadero consuelo para él, no le parece, y este es un gran examen para todos nosotros, no nos parece que llegar al ámbito de la congregación, donde están los santos, donde están los salvados, debiera ser como llegar al mismo hogar. Para el creyente debiera ser un consuelo estar después de un día de afanes y de lucha, gracias a Dios en el ámbito de los hermanos para escuchar, para aprender, para establecer esa comunión de la cual se oraba, que tenemos, echamos tanto de menos. Damos infinitas gracias al Señor que permitió que esto sucediera en estos tiempos, para estar por último mirándonos y escuchando la palabra, pero no hay nada puede reemplazar, por supuesto, ese ámbito de consuelo, de amor en la iglesia local. ¿Es la iglesia local donde usted se congrega un lugar evidente de consuelo para usted? Como llegar de una ardua jornada y anhelar y descansar allí, sentir la bendición de la presencia del Señor, de la comunión con los creyentes. Si no lo es, parta usted primero cambiando las cosas. No espere que los demás le expresen consuelo para su alma necesitada. Parta usted haciéndolo. Primero, imitando el sentir del Señor y disponiéndose a buscar el bien de los demás. Cambie usted el ambiente, no espere que nosotros nos cambien, que los otros tomen la iniciativa. Es nuestra primera responsabilidad. Cuando la palabra también habla de consuelo del espíritu, quiero ir más rápido en ese sentido, es muy interesante saber, hermanos, que por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se construyó el tabernáculo, ustedes se recordarán muy bien que las tablas de madera revestidas de oro, todas paradas allí, las paredes, de uno y otro lado y las del fondo, tenían por el medio una barra, se sostenían por 5 barras, 4 eran visibles, pero una era invisible. Y esa barra invisible pasaba por el medio, no estaba a la vista, pero era fundamental. Era tan o más importante que las otras. Era la que pasaba por el medio. Esa barra representa al Espíritu Santo en medio del edificio de la casa de Dios. Por algo el Espíritu Santo quiso poner en Pablo el hecho de que de estas 5 ingredientes que menciona en el verso 1, el que está en el medio, el central, del cual quizás depende todo también, depende mucho es el hecho de que el Espíritu Santo está ahí obrando en medio del pueblo de Dios. Eso es lo que se llama entonces la comunión del Espíritu. Si hay 5 barras en el tabernáculo, también hay 5 ingredientes aquí hermosísimos que deben expresarse abundantemente en el ámbito de la congregación. Y uno de ellos, fundamental, es lo que aquí Pablo llama la participación, la comunión del Espíritu. Y esto tiene que ver, quizás, como hemos dicho al principio, con todos los ministerios que el Espíritu Santo realiza, no solamente en nosotros, sino en forma congregacional. Él dispensa mucho de lo que necesitamos para que el ministerio, la predicación, el crecimiento espiritual, el consuelo, la edificación, todo lo que se involucra el quehacer de la asamblea, depende absolutamente de esa barra invisible que es el Espíritu de Dios. No podríamos llevar a cabo un servicio efectivo sin su asistencia. La intercesión los unos por los otros en oración la debemos hacer en el Espíritu. El ejercicio de los dones también debe hacerse en el poder y dirección del Espíritu. El gozo que menciona esta carta aquí por varias ocasiones, esta carta, que es la carta del gozo, también debemos reconocer que es un fruto del Espíritu. La palabra de Dios, esta palabra que el que habla está mencionando, hermanos, no tendría ningún efecto si no fuese por la dirección del Espíritu. Y el que habla clama, los hermanos han orado, para que no importa cuál sea el instrumento que el Señor use,
sea su Santo Espíritu el que use la palabra eficazmente para el bien de nuestras vidas espirituales. ¿Qué decir de la adoración? ¿Qué decir de la alabanza? De lo que es el culto, la adoración al Señor en medio de su pueblo. Estoy pensando en la cena del Señor, especialmente. Todo debe ser dirigido y controlado por el Espíritu. Entonces, hermanos, alguien podría decir, por ejemplo, podría decir, bueno, miren, hermanos, yo cuando todo vuelva a la normalidad, ¿para qué voy a ir a la iglesia, a la asamblea? ¿Para qué me voy al local para estar donde se congrega la asamblea? Podría seguir con las reuniones virtuales. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que solamente en el ámbito congregacional hay ministerios, hay lo que el Espíritu Santo dispensa, solo en el ámbito congregacional. Congregacional. Es una excepción la cual estamos viendo, una excepción permitida por el Señor. Y damos gracias por eso. Pero alguien podría decir, bueno, yo tengo mi Biblia y tengo mis buenos libros, mis buenos comentarios y tengo mis buenos contactos y podría seguir solo, sin la necesidad de congregarme, como dice Hebreos capítulo 10, al parecer. No podría hacerlo. No podría hacerlo porque la comunión del Espíritu aquí es mencionado en el ámbito congregacional. Por eso, hermanos, es extraño que un creyente viva, yo no sé si alguien está escuchando esto en algún lugar, es extraño un creyente desconectado de la iglesia local. Dios no concibió nuestra vida cristiana, nuestro servicio y crecimiento desconectado de la iglesia local a la cual Él nos llamó mediante el Evangelio, a Cristo, a congregarnos hacia su nombre. Entonces, la comunión del Espíritu es fundamental en ese sentido. Y nosotros debemos proveer toda la libertad necesaria dentro de lo que la palabra de Dios permite para que el Espíritu Santo no sea inhibido, constreñido, apagado, para que efectivamente fluya su obra evidente en medio del pueblo de Dios. Finalmente, hermanos, el afecto entrañable tiene que ver con esto que tanto necesitamos en un mundo de tanta frialdad, de tanta dureza, a veces de tanta diplomacia, de tanto buena educación. No, eso no tiene nada que ver. Aquí tiene que ver con un afecto entrañable. Son las entrañas las que se revuelven, se estremecen cuando se trata de la relación entre hermanos. Cuando hay aquellas luchas, desacuerdos que no van con el sentido de Cristo, claramente no estamos expresando ese afecto entrañable. Te vuelvo a decir, no espere que los demás lo traten entrañablemente. Decida usted amar entrañablemente. Como dice el apóstol Pablo, aunque amando más, sea amado menos. Aunque mi respuesta, mi entrega, el abrirme plenamente de corazón y de amor hacia mis hermanos, no reciba la misma respuesta. Basta con hacerlo para el Señor y pensando en el beneficio de los demás. Ese es el afecto entrañable. Y finalmente, cuando Pablo habla de la misericordia, tiene que ver con la exteriorizar ese afecto entrañable. Dios conoce los más profundos sentimientos del creyente, pero eso debe expresarse de manera real, efectiva, en misericordia. Esa misericordia no solamente puede ser la necesidad material, es un ejemplo. No os olvidéis de la ayuda mutua, dice Hebreos. Puede ser el perdón estar dispuesto realmente, como va a ser la exhortación para Evodia y Síntique en el capítulo 4 de esta epístola, a que realmente en ellas haya una expresión de misericordia mutua, de tal manera que estén dispuestas a perdonarse si ha habido algo que ha dañado la relación entre estas dos semanas. La misericordia es tan hermosa palabra. Nunca podremos definir todas estas palabras realmente, porque van más allá de nuestro entendimiento, pero sí podemos expresar de manera práctica. Misericordia, no dureza, no frialdad, no la crítica, no la inclemencia, no
no el mirar la mosca en la leche, no mirar lo humano, los errores, no, mirar la obra de Dios en nosotros y la manera de los otros y la manera en que nosotros podemos contribuir al crecimiento también y al beneficio de nuestros hermanos. Hermanos, entonces, para terminar, todos estos ingredientes los filipenses ya los tenían, pero había el peligro que por un desacuerdo entre dos hermanos, esto como una bola de nieve se expandiesen y dañasen los más hermosos frutos que ya tenían. La manera de que esto abunde, y lo va a decir en el capítulo 2, es que los hermanos se preocupen para lo más antes posible solucionar esta situación, para que ningún fruto hermoso de estos 5 ingredientes sea apagado en medio del pueblo de Dios. El apóstol Pablo entonces nos deja una gran responsabilidad a todos nosotros, personalmente para contribuir a que esto sea efectivo, y congregacionalmente para examinarnos delante del Señor, para quitar todo aquello o tratar en oración y la sabiduría que el Señor da, para que todo lo que impida la manifestación, el rebosar pleno de estos 5 ingredientes tan hermosos, consuelo en Cristo, consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia, se expresen plenamente en medio del pueblo de Dios. Que esa puede ser la realidad de todos aquellos lugares en donde nos congregamos al nombre del Señor. El Señor bendiga su palabra. Bueno, gracias hermanos por la palabra que he compartido con nosotros. No sé si está don Manuel de Punta Arenas por allí para que nos despida con una oración. Manuel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ¿me escuchas? Sí, Manuel. ¿Nos podés, por favor, hermano? Ya oramos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque somos privilegiados de poder tener este medio y poder seguir oyendo de tu palabra conforme a tus propósitos, que sigamos creciendo en el conocimiento. Y Padre bendito, que seas tú guiando a cada uno de los hermanos también. También te pedimos por aquellos que no pudieron estar en esta reunión y te damos las gracias por todo. Y bendice a nuestro hermano también, que tú le sigas bendiciendo a él y junto a su familia, para que así, Padre Celestial, también él pueda también, Padre Celestial, seguir desarrollándose conforme a tu voluntad, de que muchos sigamos siendo instruidos por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos por cada uno de los que estuvieron presentes, también por los ausentes, y te damos las gracias por este medio. Y lo agradecemos todo en el nombre bendito y glorioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, la próxima reunión es el sábado, entonces, a las 18 horas de Chile y 19 horas Argentina y de Punta Arenas. Así que vamos a estar mandando el link, que es el mismo, este es el mismo link, el ID que vamos a ingresar. Entonces, el próximo sábado, reunión de estudio de la Palabra de Dios a las 18 horas chilena y 19 horas Argentina y de Punta Arenas, ¿sí? Cualquier otra novedad lo vamos a estar comunicando por el grupo. Así que bueno, quedan abiertos los micrófonos para que se saluden los hermanos, ¿sí? Y gracias, don Rodolfo Vázquez, nuevamente, y saludos a toda su familia. No se escucha. No se escucha. A ver, Joel, silenciar todo. Ahí sí. Ahí está. Gracias por la invitación y saludo a todos los hermanos. Agradecemos las oraciones de ustedes, por los hermanos acá. Muchas gracias. Ok. Dios les bendiga y les guarde. Bueno, igualmente. Saludos. Chao. Chao, chao. Chao. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, acá estamos. Saludos a todos los hermanos por ahí. Bueno, igualmente, hermano.
Estuvo un poquito medio lento, internet parece que llegó medio